que significa también que las tasas de interés puedan bajar más lentamente, porque tiene que ver que la inflación baje y esa sea una tendencia que continúe. No, tiene que ver con que nosotros hemos incorporado en nuestras proyecciones la política fiscal, los anuncios de política fiscal. La política fiscal se ha desempeñado más o menos en línea con esas perspectivas y por lo tanto no cambia lo que tenemos en el informe de política monetaria de diciembre. Cuando se decidan bajar las tasas de interés, ¿qué tan rápido van a bajar? ¿Qué es lo que está pensando ahorita? ¿Puede bajar bien rápido? Porque ahorita los analistas que vemos dicen 200 puntos base en una vez. Otros dicen no va a bajar hasta fin de año. Entonces, ¿qué tan rápido puede ser? Mira, la evolución que tenga la política monetaria depende sustancialmente de lo que nosotros vemos en cada informe de política monetaria y se basa en las proyecciones que tenemos hacia adelante de la política monetaria. Vamos a ir mirando de qué manera la información efectiva que vayamos recopilando en el tiempo sobre la evolución del consumo, la evolución de la inversión, la evolución de los precios, la evolución del mercado laboral, la evolución de los catastros de inversión, las condiciones financieras, todos esos elementos nos ayudan a proyectar qué es lo que podemos esperar hacia adelante. Y va a depender sustancialmente de eso. No hay una línea exacta, no hay un monto exacto, no hay un momento exacto. Y esa es la razón por la cual el Banco Central de Chile, cuando entrega información al público, en vez de entregar una línea o una frase solamente, entrega un corredor dentro del cual se da la mayor probabilidad para que la política monetaria se mueva hacia adelante. Ese corredor tiene un escenario base y tiene escenarios de sensibilidad que son los más probables. En este caso, algún riesgo externo, algún riesgo de que la demanda converja a una velocidad más alta, a una velocidad más baja, y según eso, si el escenario base sigue siendo vigente, nos vamos a mover dentro de ese corredor. Si el escenario cambia de una manera más importante, bueno, en el próximo informe de política monetaria tendremos que mostrarlo. Uno de los escenarios ha sido el crecimiento de este año, que puede contraerse 1.75%. Hay un rango entre menos 0.75 y menos 1.75. ¿Cómo lo ve ahorita? Por ahora, nuestro informe de política monetaria al mes de diciembre es lo que entrega como rango y por lo tanto son las proyecciones que tenemos en este momento. ¿Cómo lo ve usted el crecimiento de PIB que sea razonable y sostenible a largo plazo para Chile? El crecimiento de largo plazo depende esencialmente de la evolución del stock de capital, depende fundamentalmente de la rapidez con que la fuerza de trabajo converja a los niveles de países promedio de la OECD, y a eso se refiere la participación laboral, el número de horas trabajadas, toda esa convergencia es bien decidora, y la productividad total de factores. Y lo que nosotros hemos visto es que el crecimiento tendencial hoy día está en torno a 2%, con una tendencia a la baja hacia adelante. Y por lo tanto, lo que se haga en materia de productividad es bien importante. Háblenos de esos riesgos o oportunidades para Chile y su crecimiento. Bueno, eso cabe un poquito dentro del ámbito de políticas que desarrolla más el gobierno, pero uno en términos generales sabe que en el ámbito de educación, en el ámbito de capacitación, en el ámbito de productividad de las empresas, hay espacio para mejorar la productividad. Cuál de ellos se elija, con qué intensidad se elijan y cuáles sean las políticas, eso ya es resorte de las autoridades. Les tengo que preguntar un poquito sobre las autoridades y la política, porque usted ve probabilidad de nuevos retiros o autopréstamos de los fondos de pensiones, y qué impacto tendría esto en el trabajo que está haciendo usted. Más que poner una probabilidad, lo que nosotros hemos hecho es señalar a en diversas presentaciones que nos corresponde hacer en el Congreso la importancia que mientras tengamos una inflación alta, mientras estemos en este proceso de ir corrigiendo los desbalances, es extraordinariamente valioso
que todas las políticas apunten en la dirección de contribuir a la reducción de la inflación, a contener las presiones inflacionarias. Un retiro como los que se tuvieron en ocasiones anteriores sería extraordinariamente dañino para la economía chilena, no solamente desde la perspectiva de la inflación, sino que desde la perspectiva de la profundidad del mercado de capitales, su capacidad de reaccionar frente a choque externo, genera en el momento volatilidades importantes en el mercado, porque son montos muy significativos, por lo tanto los efectos para la economía son importantes y son complicados, son complejos, son muy significativos. Se suma a eso que estamos afectando el nivel de pensiones, es decir, tiene una serie de consecuencias que son negativas. La gente que más recursos tiene es la gente que tiene más ingresos, por lo tanto lo conveniente en momentos macroeconómicos como estos y siempre para políticas de este tipo, pero particularmente hoy día, son políticas más bien focalizadas que ayuden a las familias que más lo requieran. Porque esos retiros también, el objetivo del Banco Central de Chile también es mantener estabilidad financiera, ¿no? Lo que tiene que hacer el Banco Central es la estabilidad de los precios y la estabilidad de los pagos, y por lo tanto tiene un rol que cumplir, lo comparte. No somos supervisores financieros ni tenemos nosotros no tenemos iniciativa legislativa para proponer proyectos, tenemos más bien algún espacio de entregar donde están los principales riesgos financieros y ciertos espacios de colaboración y de trabajo conjunto con la CMF, que es la encargada básicamente de la supervisión y tiene la iniciativa legislativa y de la regulación de los mercados financieros. En esencia, digamos que nosotros tenemos más espacio en el ámbito de lo macroprudencial que de lo microprudencial, si queremos tener una definición más general y hacerse una idea más clara de la distribución de funciones entre las instituciones. Estaba yendo por su website y la función del Banco Central de Chile, y decía estabilidad de la moneda para la inflación también, ¿no? Esa es la función más importante del Banco Central, sin duda. ¿Hay y la estabilidad de los pagos. ¿Hay algún nivel en que se ponga más cómoda sobre el tipo de cambio? No, el Banco Central tiene una política que mantiene de tipo de cambio flexible. No tenemos en mente un nivel de tipo de cambio. Nosotros no intervenimos salvo en condiciones muy excepcionales en las cuales, por ejemplo, en nuestra última intervención, solamente cuando vemos disrupciones significativas en el mercado. En la última oportunidad no solamente vimos disrupciones significativas, sino que algún riesgo de que esas disrupciones contagiaran a otros mercados. Solamente en esas circunstancias nosotros intervenimos en el mercado cambiario. No forma parte de nuestra política intervenir ni establecer un nivel ideal de tipo de cambio. Pero ya subió tanto el peso contra el dólar, pero todavía ese programa lo siguen hasta el junio, ¿no? ¿Por qué? Nosotros tenemos uno de los instrumentos que formaba parte del programa de intervención es en el mercado forward. Es un mercado forward que opera en moneda local y ese lo mantuvimos, como dice el comunicado que lo explicó en su oportunidad, en un escenario en que todavía hay volatilidad y escenarios externos de alto riesgo, y por lo tanto nos pareció más conveniente mantener ese programa en términos del nivel de operaciones que teníamos vigente. Pero ven menos esos riesgos ahora. Vemos menos riesgo, pero todavía estamos viendo volatilidad en los mercados y por lo tanto de aquí a junio ese programa anunciamos que iba a seguir operativo y vamos a estar viendo y siempre estamos monitoreando la evolución de los mercados desde el punto de vista del funcionamiento de los mercados. Todavía va a alzar tasas, ¿no? ¿Cuál va a ser el impacto en Chile? En la medida que el alza de tasas esté incorporada en los precios de mercado, el efecto ya está, pero lo que vemos en particular, lo que está sucediendo en Estados Unidos, es que el mercado tiene una distancia y por lo tanto va a depender mucho de hacia dónde se mueve, cuál es la curva que va a prevalecer en el largo plazo. Si la curva es la de la FED, bueno, vamos a ver efectos
en el dólar y vamos a ver efecto en nuestra moneda también. Vamos a tener una depreciación adicional en la moneda y nosotros vamos a evaluar si el impacto es de corto plazo o cuánto ese impacto es en el mediano plazo en el entorno macroeconómico en que se dé. ¿Qué tan fuerte es la transmisión del nivel de peso y la inflación en Chile? Nosotros separamos el efecto y depende fundamentalmente de si proviene de un choque externo o proviene de un choque interno y por lo tanto vamos aquilatando ese efecto según la composición del shock que estamos sufriendo o que estamos viendo en ese momento. Una cosa importante, nosotros tenemos en nuestro escenario central una curva o una política monetaria en Estados Unidos más o menos similar al de la FED. Por lo tanto, movimientos hacia la curva de la FED no nos estarían en nuestro escenario central. Okay. Y la creciente déficit en cuenta corriente, ¿cómo afecta a la economía? ¿Cómo afecta a la inflación, el peso? Bueno, el déficit de cuenta corriente lo que está reflejando en buena parte es ese desbalance que se va corrigiendo en el tiempo y que hacia adelante nosotros estamos, en la medida que continúe el ajuste, en la medida que se den nuestras proyecciones de consumo, que se den nuestras proyecciones de inversión, ese ajuste se va a ir corrigiendo. Las cifras más recientes de balanza comercial indican algo de eso, que el ajuste se está dando. Vemos cifras de alta frecuencia que están indicando que la evolución del consumo podría estar siendo consecuente con nuestro escenario. Hay que verificar qué es lo que dicen las cuentas nacionales, pero las cifras de alta frecuencia nos están indicando que el ajuste se está dando. Las cifras de cuentas nacionales de trimestres previos nos indican que el ajuste se está dando. Tenemos que ir mirando la velocidad de ese ajuste y según eso la cuenta corriente va a ir corrigiéndose hacia adelante. Hay un componente de costos de transporte importante también, que en la medida que están bajando los costos de transporte a nivel global, también va a ayudar a la cuenta corriente. Esos elementos van a ir corrigiéndose hacia adelante. ¿Cómo piensa se desarrollará la inflación en Latinoamérica? Como todos esos costos ya están bajando. En Latinoamérica y en todos los países en general hay un fenómeno global de inflación que es común a todos nosotros, pero hay detrás de los componentes o de las causas de inflación en cada país elementos diferenciadores. Entonces nosotros vemos en América Latina realidades bien distintas. Vemos una inflación en Colombia que está creciendo rápidamente, vemos una inflación en Brasil que tiene varios puntos a la baja, que tiene esos puntos a la baja componentes de distinta naturaleza, factores de precio, pero también una política monetaria en Brasil que partió bien anticipadamente y que fue bastante acelerada y muy consecuente con lo que estaba sucediendo con la macroeconomía dentro del país. Vemos realidades distintas en América Latina. En general, los países de América Latina, respecto a los países desarrollados, en promedio están culminando su ciclo o empiezan ciclos distintos, con algunas excepciones, más dudoso lo que esté pasando en Colombia, por ejemplo, pero en general, si uno habla del promedio, están culminando el ciclo más expansivo, o eso es en general lo que parece ser. Pero aún economías como Brasil, que estábamos esperando, ya van a terminar y terminaron, pero también con la política ya y con los gastos fiscales parece que la inflación va a estar un poquito subida, ¿no? Aquí en Chile, ¿qué son los factores que mira usted para ver si esa tendencia de baja de inflación continúa? Lo que nosotros vemos es el escenario macroeconómico en general. Para ver el escenario macroeconómico en general tenemos un modelo como tienen todos los bancos centrales y por lo tanto a partir de eso y a partir de ciertas variables que son determinantes para el consumo, para la inversión, para los distintos componentes macroeconómicos vamos construyendo ese modelo. ¿Y qué es lo que está detrás del consumo? Bueno, ¿cuáles son los ingresos que esperamos que tengan los consumidores? ¿Cuáles son las expectativas que tienen los consumidores? Y lo que estamos viendo es que un mercado laboral que se está ajustando, donde las vacantes están incluso por debajo de niveles que habían precrisis, un mercado laboral donde los salarios reales están cayendo
y por lo tanto un mercado laboral que está siendo parte de ese ajuste y ese ajuste se va a traspasar al consumo. Se está prácticamente terminando los excesos de ahorro que tenían los hogares por estas excesivas transferencias. Por lo tanto, vemos en general que los drivers apuntan al consumo, al ajuste. Tenemos que ver cuán rápido se está dando ese ajuste, como te decía, con cifras más definitivas. Y por el lado de la inversión hemos tenido algunas sorpresas al alza en el último trimestre, pero esas sorpresas las estamos viendo, como dijimos en el informe de política monetaria anterior, más bien centrada en algunos proyectos prontos a terminar y en algunos sectores particulares. Hacia adelante, ¿qué cosas miraríamos? Las expectativas, las condiciones financieras, miraríamos los catastros, los permisos para proyectos de inversión, la evolución de las importaciones de maquinaria. Hay un conjunto de variables y todas ellas tienen que hacer sentido macroeconómicamente en su conjunto. Esos proyectos de inversiones, hemos visto una salida de capital de Chile en estos últimos años muy grande. ¿Cómo está afectando eso a la economía y también su trabajo en el Banco Central? Bueno, nosotros consideramos, introducimos ese factor dentro de nuestro análisis. Lo que hemos visto en el último tiempo, una salida de capital, tú mencionas, significativa, que obedece a distintos factores. Obedece a factores. La economía chilena ha sufrido distintos shocks, no solamente el de la pandemia, no solamente el de la guerra de Ucrania. Tuvimos un choque importante de tipo político-social que fue relevante, y por lo tanto hay factores de incertidumbre incorporados en nuestras variables que, si bien ha ido reduciendo en el tiempo, estuvieron. Entonces, esos elementos son gravitantes, son importantes. Y también con esos shocks hemos visto también que el stock de reservas internacionales del Banco Central ha bajado. ¿Tiene planes para aumentar? Nosotros tenemos un nivel de reservas que es consecuente con una economía del tamaño de la nuestra, de la profundidad de nuestro mercado de capitales. No vemos un riesgo inminente. Sin embargo, el Banco Central, a pesar de ello, en condiciones de alta volatilidad, en condiciones externas también complejas, con todo este conjunto sucesivo de shocks y de crisis que hemos visto globalmente, tomamos seguro y hemos ido incorporando líneas de crédito. Una de ellas es la de CIEL con el Fondo Monetario, de manera que nos sentimos que tenemos el instrumental para enfrentar shocks adicionales si es que fuese necesario y estos produjeran alguna disrupción en los mercados. Okay. Así que por ahora no. Nosotros estamos relativamente cómodos con lo que tenemos. Vemos que la cantidad de reserva para un país como el nuestro, con tipo de cambio flexible, nos parece que nos entrega el instrumental necesario, y tomamos estos seguros que son líneas de crédito adicionales dada la contingencia que estamos viviendo. Y hace rato me habló un poquito de China. Dígame, ¿qué tan importante es China para la economía local y también para el Banco Central por la economía local? Bueno, China es un socio comercial importante para nuestro país. Nuestras exportaciones de cobre tienen un destino muy importante en China. China es una economía que es relevante en términos de tamaño global y por lo tanto el impacto que tiene en precios de materias primas es muy relevante. Es relevante para Chile y para varios otros países que somos exportadores de materias primas, y por lo tanto en ese sentido forma parte de nuestro escenario. Es Estados Unidos, otro socio comercial importante, pero China tiene ese rol dentro de la economía mundial y lo miramos. Si el precio del cobre sube mucho, también ¿eso ayuda a la economía? ¿Qué impacto tiene con la economía chilena y también con la inflación? Bueno, un aumento del precio del cobre tiene un impacto de corto plazo en nuestra moneda. Un aumento del precio del cobre significa más dólares en nuestro país y por lo tanto una apreciación, y eso en primera instancia en el corto plazo tiene ciertas fuerzas a la baja en la inflación. Va a depender el nivel de inflación, etcétera, pero tiene efectos a la baja. Pero los efectos de largo plazo podrían ser al revés, digamos. Entonces tenemos que analizarlo en el contexto de cuáles son las condiciones macroeconómicas que hay en cada momento y por lo tanto cuánto es el impacto
tanto en el corto como en el mediano plazo. No nos olvidemos que nuestra meta de inflación es a 2 años plazo, no es en el corto plazo. Le hago esta pregunta porque ha estado mucho en las noticias. Posibilidad de una moneda común en la región. ¿Tiene sentido que trabajen hacia una moneda común aquí en Latinoamérica o aún solo como una base teórica, al menos discutirlo? En América Latina vive realidades bien distintas macroeconómicamente hablando, y todos sabemos que una moneda común requiere una convergencia de políticas importantes, requiere una apertura comercial muy significativa, requiere ponerse de acuerdo sobre las políticas, significa una política monetaria única. Tenemos realidades inflacionarias muy distintas, por lo tanto el camino antes de llegar a una moneda común es muy largo. Fue muy largo en Europa cuando se instala el euro, con economía mucho más estable, con avance significativo, con avance, se tomó muchos años. Entonces lo veo con algo más de complicación y de distancia. Me parece que para nosotros que tenemos cierta estabilidad en la inflación, vemos que hay realidades en ese sentido muy distintas. Una última pregunta sobre la política monetaria. ¿Qué mensaje les quería dar a los inversores, a los mercados que han estado viendo la decisión hoy? El Banco Central de Chile tiene un compromiso con la inflación, es su meta, y el Banco Central, todos sus consejeros, estamos absolutamente comprometidos con esa meta. Nuestra meta es que la inflación llegue a 3% en un periodo de 2 años. No es una tarea fácil, la estamos haciendo, estamos poniendo nuestros esfuerzos en ello, y obviamente la contribución del resto de las políticas que apuntan en la misma dirección